Bendiciones, hermanos. Les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 16 y hoy estaremos viendo los versículos 14 al 18. Lo estamos haciendo de esta manera porque ese día no se grabó el audio por X razón. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos otros medios para grabarlo. Y aún vamos a ver este mensaje para los que siguen estos mensajes en YouTube. Lo vamos a hacer de esta manera. Así que Lucas capítulo 16. Vamos a ver versículos 14 al 18. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él, de Cristo. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El mensaje de hoy, mis hermanos, le he puesto de tema la abominación de los fariseos. La abominación de los fariseos. Y aquí vemos, hermanos, que estos pasajes que acabamos de leer son una continuación del mensaje anterior. Jesucristo está hablando públicamente y presente están unos fariseos que el pasaje nos dice, lo que acabamos de leer, que comienzan a burlarse del Señor. Escuchan lo que el Señor está diciendo, pero se comienzan a burlar de lo que Él está diciendo. Se rieron y se burlaron de Jesús. Y a lo mejor noten que Jesús en el pasaje anterior había hablado del dinero. Él había dicho que no podés servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que el Señor había dicho en el pasaje anterior. Y quizás ellos comenzaron a reírse porque dijeron: este es pobre y nos habla del dinero, este no tiene nada y por eso nos dice estas cosas. Quizás por eso se rieron, mis hermanos, pero Jesús, sin embargo, les va a responder con 3 ejemplos, con 3 dichos que acabamos de leer, y con ello va a revelar y exponer la abominación de los fariseos. Aquí en estos pasajes vamos a ver quiénes eran los fariseos y por qué no iban a entrar al reino de Dios. Porque las acciones de ellos eran una abominación para Dios. Pero ¿qué de nosotros? Este pasaje nos enseña las acciones de los fariseos para nosotros no repetirlas si es que queremos entrar al reino de Dios. Entonces veamos esto. Este mensaje lo he dividido en 3 puntos. El tesoro de los fariseos, la indiferencia de los fariseos y el corazón de los fariseos. Veamos el primero. Punto número 1. El tesoro de los fariseos. Noten que Jesucristo había hablado de servirlo a Él, de esforzarnos por Él, pero el pasaje aquí nos dice que los fariseos eran ávaros. Miren lo que dice versículos 14 al 15. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de Él. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es
abominación. Aquí vemos lo que los fariseos tenían por alto, por importante, por sublime. Aquí en estos versículos el Señor expone lo que los fariseos atesoraban. Y lo que los fariseos atesoraban y lo que Dios atesoraba estaban a millas de distancia. ¿Okay? El pasaje nos dice que eran ávaros. Entonces los fariseos valoraban, y lo vemos a través de las escrituras, que ellos valoraban la posición, valoraban los elogios de la gente, valoraban el dinero. Tres cosas que el mundo anhela y busca, y que lamentablemente muchas veces nosotros los cristianos también valoramos. Llegamos a desear y a valorar muchas veces estas cosas: la posición dentro de la sociedad, los elogios, los aplausos. Ahorita con todas estas aplicaciones de Facebook y Instagram que hay, mucha gente ha caído en esta trampa que desean los elogios de la gente. Y pues el dinero es algo que el enemigo siempre ha usado para distraernos de las cosas del Señor. Y muchas veces los cristianos llegamos a valorar estas cosas como más importante que lo que el Señor valora. Hermanos, lo que el mundo ve como lo más importante para Dios es lo más barato. Y lo que el mundo menosprecia de Dios es lo que Dios considera lo más importante. Hermanos, de verdad que no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Eso es imposible. Jesús dijo: lo que los hombres tienen por sublime es una abominación. Y es muy interesante porque esta palabra sublime en el griego también se puede traducir a montaña. Entonces, los fariseos consideraban la posición, los elogios, el dinero como la montaña que alcanzar. Y te pregunto a ti, mis hermanos, para ti, ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo más alto? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que tú atesoras? Déjame decirte que la montaña de la posición, de los elogios y el dinero no es lo más grande. Lo más grande es el Señor, y eso es lo que Dios quiere que atesoremos. Aquí vemos el tesoro, lo que los fariseos atesoraban. Pero ¿qué es lo que tú atesoras, mi hermano? Miren lo que dice Mateo, capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7. Dice, antes, Jesús está hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Aquí vemos qué es lo que los fariseos atesoraban. Los fariseos querían los elogios, querían ser reconocidos, querían destacarse, querían el mejor asiento, la posición más grande. También eran ávaros y no les importaba aprovecharse de los demás. Mateo 23, en donde estábamos, versículo 14, miren lo que dice. Mateo 23, versículo 14, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ellos se aprovechaban aún de los más pobres, de las viudas, de los huérfanos, con tal de sacarles lo que le podían sacar. Los fariseos, hermanos, miraban a la gente como un número y qué es lo que podían sacar de ellos, sin importar quiénes eran. Como en el caso de la viuda, no les importaba, no tenían piedad, se miraban por sí mismos. Miren lo que dice Lucas 11,
Leamos un poquito más acerca de los fariseos. Lucas 11:39 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que lo hizo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Noten esto. Aquí vemos, claro como el agua, lo que los fariseos atesoraban. Lo que el hombre tiene por sublime, el pasaje nos dice que delante de Dios es una abominación. Al Señor, déjame decirte, mis hermanos, que tu posición terrenal aquí en la tierra no te va a llevar al cielo. Tú puedes ser el presidente de Estados Unidos, puedes ser el presidente de una compañía, ser el más grande dentro de la sociedad, pero si no tienes a Cristo, esa posición no te va a salvar. Tú puedes tener todo el dinero del planeta, puedes tener billones de dólares, pero si no tienes a Jesucristo, no puedes entrar al reino de los cielos, porque solo podemos entrar al reino de los cielos a través de la fe y el arrepentimiento. Jesucristo le dijo al fariseo Nicodemo: tenemos que nacer de nuevo, y el dinero no lo puede comprar. Hermanos, ¿cuánta gente te aplaude y te halaga por tu belleza, tus logros o tus posiciones? Eso tampoco te va a llevar al cielo. ¿Qué es lo alto y sublime ante los ojos de Dios? Jeremías 9:24 nos dice: si tenemos que alabarnos, que nos alabemos en esto. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Alábese en que entiende y conoce que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros y busca en nosotros? Él no ve nuestra posición dentro de la sociedad, no ve cuánto dinero tenemos aquí en el mundo, no. El Señor ve lo más importante. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, sublime mandamiento. Y segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos la diferencia en lo que los fariseos valoraban y lo que Dios valora. El Señor valora la obediencia, la santidad, la justicia, la humildad y la adoración en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Señor valora. Entonces, si tú estás buscando agradar a Dios, esfuérzate en estas cosas, en obedecer a Dios, en caminar en santidad, en ser humilde. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero si lo que más te importa es la posesión y los aplausos de la gente, tus acciones lo van a demostrar. Los fariseos obviamente no eran servidores de Dios, sino del mundo. ¿Somos servidores de Dios o del mundo, mis hermanos? Sirvamos al Señor, porque no hay nada más alto que buscar y servir al Señor. No hay nada más grande que el Señor. Así que esfuérzate y busca del Señor. Punto número 2. ¿Qué aprendemos y vemos en estos pasajes acerca de los fariseos? Vemos la gran indiferencia de los fariseos. Punto número 2. La indiferencia de los fariseos. Lucas 16:16 dice: Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí, mis hermanos, con estos versos, Jesús expone
la falta de urgencia, expone la pereza espiritual, la negligencia de ellos de atender y prestar atención a las buenas nuevas del reino de Dios. Al contraste de ellos, a diferencia de ellos, habían muchos que se estaban esforzando por entrar. ¿Cómo es salvo el mundo, mis hermanos? ¿Cómo se salva uno? A través de creer en Cristo Jesús, a través de arrepentirnos de nuestros pecados y fe en Jesucristo, creer en el mensaje de salvación, lo cual es algo que los fariseos no querían hacer. Ellos no se querían arrepentir, no querían creer en Cristo Jesús, mientras que la multitud seguía a Jesucristo. Noten esto, la gran diferencia entre la multitud que encontró una necesidad de Jesucristo y la indiferencia de los fariseos. La multitud seguía a Jesucristo, buscaba tocar a Jesucristo, anhelaba escuchar las palabras de Jesucristo, pero los fariseos eran tan indiferentes, no se estaban esforzando por entrar. Eso es lo que Jesucristo dijo. La ley de los profetas era hasta Juan. Pero desde entonces es cuando vino Cristo. El reino de Dios es anunciado y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero los fariseos no se estaban esforzando. Te pregunto, ¿te estás esforzando, mi hermano, para entrar en el reino de Dios? Cristo Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sabio es el que presta atención a estas palabras. La palabra nos dice que todo tiene su tiempo, mis hermanos. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Hay una legión de demonios empujándonos cada día. Hay una lucha cada día en contra de la tentación, en contra del pecado. Hay una batalla que nos afrenta, mis hermanos. Te pregunto, ¿te estás esforzando para luchar y pelear? Así como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Te estás esforzando con esa valentía para entrar al reino de los cielos. Yo sé que la salvación es por gracia, por fe, por Cristo solamente, pero en pasajes como estas, vemos que entrar al cielo también es costoso, será difícil, es una lucha y una gran batalla. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, la verdadera fe en Jesucristo requiere abnegación. La verdadera fe en Cristo requiere no volver a la vieja vida. El verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús requiere santidad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Requiere tu muerte en la cruz. Cristo Jesús dijo, toma tu cruz y muere a ti mismo. Y allí es donde está la batalla. Y solo los que se esfuerzan son los que van a entrar. Hay otro pasaje en otro evangelio que dice, y solo los violentos son los que lo arrebatan y lo alcanzan. Aquí vemos una figura muy gráfica de esfuerzo. En otro pasaje dice, los violentos son los que lo arrebatan. Aleluya. Hay esos adjetivos en ti, hay esas palabras que te describen a ti. Eres como los fariseos que se estaban ahí burlando, no queriendo escuchar la palabra, no queriendo arrepentirse, andando ahí en vez enfocados en el mundo, en la posición, en el dinero, etcétera, etcétera. O eres tú de los que se está esforzando en caminar en santidad. Eso cuesta, mi hermano. Eso requiere oración, requiere esfuerzo de la palabra, requiere ayuno, requiere tanto esfuerzo. Hay en ti esa violencia de querer alcanzar el cielo, de arrebatarlos el reino de los cielos. Hay en ti ese esfuerzo de querer entrar al reino de los cielos. Porque déjame decirte que hoy en día veo muchos cristianos pero tan pasivos.
¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está esa batalla que debería estar en ti? ¿Dónde está esa sangre de la cruz? El Señor nos pide tomar nuestra cruz. ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está esa sangre que está brotando de ti en esforzarte? ¿Dónde está ese? Cristo Jesús dijo, si tu brazo te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Dónde está el corte del ojo? ¿Dónde están tus brazos cortados? Estoy hablando figuramente, no literal, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Dónde está la armadura de Dios? Listo, preparado para la batalla. ¿Dónde están esas noches velando, despierto, orando, clamando al Señor? ¿Dónde están esas Biblias tan desgastadas de tanto que la has escudriñado? Noten esto, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán. Si solo vivimos por la posición, por las posesiones, por el prestigio, por lo material, estamos viviendo y basando nuestra vida por algo que finalmente será destruido. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán. Pero si vivimos para Dios, violentamente, esforzadamente, audazmente, valientemente, llegaremos a lo eterno. Quiero leer unos versículos. Miren lo que dice Lucas 13, 23. Lucas 13, 23 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tenemos que esforzarnos, iglesia. Miren lo que dice Hechos 14, 21. Hechos 14, 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar al reino de Dios no va a ser fácil. Tenemos que vivir esforzadamente. Tendremos que vencer tantas tribulaciones. Y miren lo que dice 2 de Timoteo 3, 12. 2 de Timoteo 3, 12. Miren lo que Pablo le dijo al joven Timoteo. 2 de Timoteo 3, 12 le dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, los que van a entrar al reino de los cielos son los que van a perseverar la persecución, los que van a perseverar en medio de la tribulación, los que no se van a perder en este mundo, sino van a negarse. Aleluya. En los fariseos, mis hermanos, no había urgencia para el reino de Dios, no había en ellos ganas, ni batalla, ni pasión, ni fuego. Hoy en día hay tantos cristianos así, pero tan débiles. Por cualquier cosa se excusan de no ir a la iglesia. Por cualquier cosa dicen, no tengo tiempo para servir. Andan, pero para las cosas del mundo ahí están listos y prestos. A cuanto a la ofrenda, no tengo para darle a la iglesia, pero sí gastan aquí en otras cosas, hermanos. ¿En dónde está nuestra obediencia? ¿En dónde está nuestra lucha? Tenemos tiempo para ver la tele, un partido por horas, pero para leer la palabra, para arrodillarnos y buscar la presencia de Dios, tan siquiera unos minutos, ahí no tenemos tiempo. Está tremendo la cosa. Despiértate, mi hermano. Despiértate, hermana. Despiértate, joven. Busca al Señor. Esfuérzate para entrar al reino de los cielos. No seas como los fariseos que estaban tan enfocados en el mundo, tan apáticos y no prestaron atención
al mensaje de salvación que estaba delante de ellos. Presta atención porque Cristo viene pronto. Y punto número 3, en este pasaje también vemos el corazón de los fariseos. Miren lo que dice el versículo 18. Jesús les dijo a ellos: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Este verso, cuando estudié este pasaje, para mí al principio pareció tan desconectado con el contexto. Pareciera un pasaje metido ahí de la nada, pero no, mis hermanos. Con ello, Dios está revelando el corazón, lo que estaba adentro de los fariseos, lo cual era un corazón lujurioso y adúltero. Los fariseos, según guardaban la ley, ellos decían: no cometemos adulterio, no engañamos a nuestras esposas. Pero en el pasaje vemos que sí se divorciaban de ellas y se casaban con otras. Los fariseos, mis hermanos, no cometían adulterio en sí, estando casados, se casaban con otra. Pero vemos, cuando estudias la vida de los fariseos, te das cuenta que ellos se divorciaban de su esposa para no cometer adulterio y luego se casaban con otra por X razón, porque según ellos es lo que Moisés enseñó. Es decir, ellos estaban usando las escrituras para su propia conveniencia. Miren lo que dice Mateo 19, versículo 4. Mateo 19, 4 al 9. Dice así: y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, Jesús dijo, no lo separe el hombre. Entonces le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y luego Jesús dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, se divorcia de su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, dice, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los fariseos, mis hermanos, enseñaban, y esto está documentado en la historia de los fariseos, en libros extra bíblicos fuera de la Biblia. Los fariseos enseñaban que tú te podías divorciar por cualquier razón. Repito y digo, hay registrados maestros judíos que enseñaban esto. Por ejemplo, había un hombre cuyo nombre era Gilel, que él literalmente, siendo maestro, enseñó que si tu esposa arruinaba la cena, la quemó o no cocinaba bien, que tú te podías divorciar de ella legítimamente sin estar en pecado. Solo escríbele su carta de divorcio y te podías divorciar de ella y casarte con otra. Había muchos rabís que enseñaban de esta manera. Otro hombre del segundo siglo, cuyo nombre era Akiva, enseñó que tú te podías divorciar incluso de tu esposa si encontrabas a otra más bonita. Estaba tremendo la cosa. Entonces, los fariseos, porque si divorciaban primero y luego se casaban otra vez, técnicamente decían, no hemos cometido adulterio. Pero vemos que ante Dios no es así. Los fariseos manipulaban las escrituras para su propia conveniencia.
En lugar de defender la justicia y santidad de la ley, la estaban disminuyendo, haciendo poco con sus acciones. Entonces aquí, con este ejemplo, Jesús expone la hipocresía y el pecado y el corazón adúltero de los fariseos. Los fariseos, los perfectos, que nunca quebrantaban la ley, en realidad estaban en adulterio ante los ojos de Dios. Este era el corazón de los fariseos. En ellos había tanta maldad y no sentían remordimiento, no sentían arrepentimiento. ¿Qué hay en tu corazón, mis hermanos? El Señor no solo ve nuestro exterior, sino también nuestro interior. ¿Qué hay en tu corazón? Leímos que el Señor no solo quiere vasos limpios por fuera, como eran los fariseos, sino vasos limpios por dentro. Hermanos, tenemos que ser limpios y necesitamos un nuevo corazón. Un nuevo corazón que solo lo puede dar Jesucristo. Ven a Cristo. Reconoce que eres pecador. Confiésale tu pecado y recibe la salvación de Jesucristo en tu vida hoy y recibirás un nuevo corazón. Un corazón que tendrá nuevos deseos. Un corazón que no querrá estar en el pecado, sino va a querer del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Un corazón limpio, un corazón sano, un corazón en donde Él mora. Pero este era el corazón de los fariseos, era un corazón adúltero. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón de santidad. En este pasaje, mis hermanos, vemos por qué los fariseos no iban a entrar al cielo. Porque ellos atesoraban las cosas del mundo, eran indiferentes al mensaje del Evangelio. Y punto número 3, en el corazón de ellos había adulterio. Entonces, sin embargo, los fariseos eran los que estaban en la sinagoga, los que enseñaban la palabra. Sin embargo, eran una abominación. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, que esa no sea nuestra realidad. Que nosotros en verdad atesoremos al Señor. Que luchemos por nuestra salvación. Que nos esforcemos y seamos violentos para entrar en ella. Y que nuestro corazón sea limpio ante los ojos de Dios. Que sea de agrado para el Señor. Porque podemos ser tan religiosos y aún ir al infierno. Los fariseos eran tan religiosos y aún fueron al infierno. No seamos religiosos, sino seamos verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey, te doy gracias por esta palabra. Bendice a todos los que lo van a escuchar y que ellos caminan en santidad, en rectitud, en justicia, y que la vida de ellos no sea una abominación para ti, sino que sea de agrado y una adoración para ti. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos, Cristo Jesús, a no ser como los fariseos, sino a ser verdaderos hijos de Dios. Bendice a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.